Buenas tardes desde esta fría tarde que nos convoca hoy día. Queremos darle la más cordial bienvenida desde la Coordinación General de Práctica a los y las educadoras en formación, especialmente también a los tutores que han logrado conectarse en esta tarde. Hoy día vamos a trabajar este segundo tema del dilema pedagógico y tenemos a una invitada de lujo que es Pamela Barría, que ya nos acompañó en el primer dilema. Ella es docente del Departamento de Formación Pedagógica, experta en temas de convivencia escolar, educación socioemocional y también el tema de la violencia en la escuela. Y es importante esta temática del trabajo de la educación socioemocional que se vincula a una necesidad, ¿cierto?, de nuestros centros educativos, principalmente, ¿cierto?, un desafío después de este contexto post-pandemia. Entonces, importante tomar estos elementos que nos va a compartir Pamela, para mejorar, para reflexionar, para mirar, ¿cierto? Y cómo también podemos aportar desde nuestra práctica pedagógica a incorporar, ¿cierto?, la temática de orientación, los objetivos transversales y obviamente la educación socioemocional. Pamela, muchas gracias por estar acompañándonos en este día. Les recordamos a los estudiantes que está habilitado el chat para las preguntas y eso, que tengamos una linda jornada con esta temática que nos va a presentar Pamela. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Ahí sí. Sí, bueno, hoy día es una segunda jornada de invitada en estos dilemas. La vez anterior quedamos de alguna manera como pendientes con algunos ámbitos cuando hablábamos de convivencia escolar. Entonces, justamente hoy día nos convoca a hablar del desarrollo de ciertas habilidades en el ámbito socioemocional, pero particularmente, si bien tiene que ver con el tema de los estudiantes, de cómo trabajamos con los estudiantes estas habilidades, también primero hay que partir por uno en cómo las desarrollamos, qué creencias tenemos en torno a ellos, y desde ahí es la propuesta de hoy. Entonces voy a compartir pantalla. ¿Me confirman si se ve? Ya. Entonces, claro, el día de hoy nuestra jornada se llama Trabajo Socioemocional con Estudiantes, pero claro, el trabajo justamente educativo implica también cierto modelaje, entonces no podemos exigir una buena resolución de conflictos si nosotros no modelamos los contextos necesarios para ello. Entonces, la idea de hoy día es hablar de comunicación y es hablar también de emociones. Obviamente son temas muy amplios, así que también hay cierto criterio de realidad en cuanto al contexto de cuánto podemos abordar. Y en ese sentido, cuando hablamos de comunicación, debemos abordar o tener en cuenta ciertas condiciones para ello. Hablar de comunicación no solamente las palabras de las cuales voy a referirme, sino que también tiene que ver con el lenguaje no verbal, que es mucho más rico en información que aquello que estoy diciendo, ¿sí? Entonces, para ello, lo que vamos a abordar son ciertas condiciones, vamos a trabajar lo que es la asertividad y lo que es la empatía, pero antes de ello, vamos a partir desde el contexto que para comunicarnos, no solamente en un contexto educativo, sino que también en el cotidiano, debemos usar las palabras y los gestos adecuados, o sea, que sean coherentes. La forma es relevante. Debemos también tener presente que debemos defender nuestros propios intereses, pero también debemos tener en cuenta a las otras personas que nos rodean, ¿sí? Y también debemos encontrar soluciones de compromiso razonable para ambas partes. Por ello, antes de partir, quería compartir algunas preguntas sobre algunas creencias que podemos tener en torno a estos procesos comunicativos. Entonces, en un proceso personal uno podría responder si sí o no. Por ejemplo, si me doy cuenta de que la otra persona está por preguntar, ¿me anticipo y le contesto directamente para ahorrar tiempo?
o en ocasiones, mientras escucho a otra persona, me adelanto en el tiempo y me pongo a pensar en lo que voy a responder, o en otras ocasiones. Creo que a la mayoría de las personas no les importa que las interrumpa, siempre que uno las ayude en los problemas, o finalmente, cuando escucho a algunas personas, mentalmente me pregunto, ¿por qué le resultará tan difícil ir directamente al grano? Es muy probable, porque uno generalmente lo hace, que tenga más de una o dos respuestas afirmativas con respecto a estas consultas, porque generalmente creemos o tenemos la idea de que cuando alguien llega a contarnos algo, tenemos que solucionarle la vida y darles respuestas, o en ocasiones estamos muy apuradas o apurados porque siempre tenemos algo que hacer. Pero resulta que cuando alguien nos pide hablar, nos pide un espacio de escucha, es necesariamente eso. La gente ya sabe cuál es su problema y cómo podría solucionarlo. Por eso a veces cuando nosotros comentamos y nos empiezan a dar soluciones nos molesta tanto, porque en realidad lo que queremos es un espacio de escucha, de acogida, de saber, de poder de alguna manera hacer catarsis con aquello que nos pasa, pero generalmente o interrumpimos y en eso interferimos la comunicación, o nos podemos a pensar en otra cosa, o creemos que somos secas y secos adivinando qué es aquello que les sucede. Pero simplemente, o es algo tan sencillo como ponerse a escuchar. Entonces, en base a este contexto, lo que vamos a ver primero es hablar de la empatía y la escucha activa, porque existen ciertas condiciones y ciertas estrategias que podemos emplear para brindar esta sensación a la otra persona que es acogida, ¿sí? Y eso resulta súper relevante porque básicamente todas las necesidades que tenemos en términos actuales de convivencia es que simplemente las personas no se sienten escuchadas en sus necesidades. Uh-huh. Por otro lado, vamos a ver los estilos comunicacionales y particularmente el estilo comunicacional por excelencia en la asertividad. Y ahí también vamos a ver brevemente algunas estrategias de cómo saber decir las cosas. Y por último, vamos a hablar de las emociones desde la regulación emocional. Y van a ver algunos tips, algunos accesos a materiales, información muy acotada, muy concreta que uno podría ocupar con sus estudiantes o también como una misma también podría ejecutar dichas acciones. ¿Sí? Entonces, primero vamos a comenzar hablando de la escucha activa. Y la escucha activa parte también de detenernos un poco, porque muchas veces creemos que hablar bonito, hablar bien, es como lo más importante, ¿cierto? Pero lo más importante en rigor es saber escuchar a las personas y eso implica algo mucho más complejo, es mucho más difícil. Y hay que tener presente cosas que son básicas, porque acá no estamos descubriendo nada nuevo, pero sí es relevante subrayarlo. La comunicación humana obviamente tiene dos facetas, ¿cierto? Una que es hablar y otra que es escuchar. Pero nosotros cuando hablamos lo hacemos básicamente para ser escuchados y escuchadas. Entonces, el escuchar necesariamente va a validar el habla. Uh-huh. Es lo que tiene sentido en sí mismo en un acto comunicativo. Pero hay que hacer una salvedad porque justamente escuchar no es lo mismo que oír. Oír implica el proceso biológico de captar sonido, pero escuchar implica poner atención a uno u otra en lo que implica su proceso de lenguaje. Sin embargo, cuando yo estoy escuchando a alguien, no debo dejar de tener presente que es un acto interpretativo. Entonces siempre voy a estar escuchando a la otra persona, pero en referencia a mí. Porque yo escucho con mi historia, con mis expectativas, con mis prioridades, y eso es algo que hay que tener presente al momento de hablar de este proceso comunicativo. Y por eso escuchar es un aspecto activo. Uh-huh.
Y ejemplo de ello es justamente cuando hablamos de los axiomas, hablamos que todo es comunicación, y en ese sentido hasta los silencios los podemos interpretar. O sea, obviamente cuando a alguien le preguntamos algo y se queda callado, callada, sabemos que algo pasa, o que el nada de repente es todo. Entonces, cuando desarrollamos la escucha hay que tener presentes algunas consideraciones. Y algunas de ellas son, por ejemplo, las respuestas no verbales de escucha. Porque como hablábamos en un principio, casi el 65% de nuestra comunicación es el lenguaje no verbal. Entonces, por mucho que yo diga con palabras que estoy bien, o que no, que estoy tranquila, en rigor, el ritmo, el paralenguaje, la proxémica, la cronémica, todos los elementos que revisten el lenguaje no verbal van a decir mucho más que esas dos frases, ¿sí? Entonces, nosotros podemos hacer pequeños actos, y ¿por qué digo pequeños? Porque son pequeños quizás para nosotros, pero en rigor para la persona que se siente escuchada pueden ser muy grandes. Como por ejemplo, uno puede sencillamente cosas tan pequeñas como demostrar que está escuchando con el cuerpo, con la cabeza. Uno generalmente, y quizás uno se da cuenta, cuando está interesada en algo, como que empieza a hacer murmullo, como de que sí, como que... Y eso obviamente implica o da cuenta que estoy siendo escuchada, ¿sí? Obviamente nuestro cuerpo también habla desde la inclinación o desde el acto de estar alerta, el concentrarse en el lenguaje corporal de las otras personas, el centrarse en quien habla y no en el celular o lo que está sucediendo en la esquina o ver otro punto. Pero también es importante que ese interés al momento de hablar no sea forzado. Eso quiere decir que obviamente hay momentos en que no voy a poder tener ese espacio real de escucha, y en ese momento es mejor plantearlo, es decir, como ponerse de acuerdo, ver otra instancia, pero si en realidad me van a escuchar apurada o viendo otra cosa porque en realidad tienen la mente en otro lado, es mejor decir que esperemos otras circunstancias, ¿sí? Y por último, el que escucha, lo ideal es que no evalúe a la persona por las ideas y sentimientos, y uno generalmente es experta en evaluar, en enjuiciar y hasta en dar los comentarios de cosas que realmente haría uno, pero no necesariamente la otra persona porque está en otro posicionamiento, en otro lugar de la historia. Entonces, básicamente la escucha activa es un paso previo o el ingrediente fundamental para hablar de la empatía. Y la empatía, si bien es un concepto que ha sido muy utilizado dentro del proceso relacional, quizás volver a la etimología nos puede dar cierto sentido de qué es la empatía en sí, más allá de la metáfora. Y justamente la palabra empatía viene de la raíz griega sentir y de la preposición inseparable, que significa dentro. Entonces, sentir dentro. Pero generalmente nosotros hablamos desde el ponerse en los zapatos de otro u otra, o en el lugar de los demás. Y claro, lo podemos hacer, pero siempre hay que tener presente que no lo vamos a hacer en un 100%, porque lo que vamos a hacer es acercarnos a esa experiencia, y eso hay que reconocerlo, ¿sí? No vamos a alcanzar el 100% porque aunque hayamos vivido el mismo proceso, no es igual, ¿sí? Y por último, la empatía básicamente ha sido indispensable como seres humanos porque vivimos en comunidad. Entonces necesitamos saber llegar al otro u otra, captar más o menos qué está pensando, qué podría sentir para llegar a ciertos acuerdos mínimos sociales. Ahora, nosotros en ocasiones exigimos empatía de una otro u otra, pero no todas las personas tienen habilidades empáticas por diversos motivos. En ocasiones llegan hasta ciertos niveles y en otras hasta otros. Y tiene que ver también
con los espacios, las posibilidades, las formaciones. Somos seres biopsicosociales, entonces es una amplitud bastante grande. Pero existe un nivel básico de empatía que tiene que ver con la capacidad de captar en un otro aquello que le sucede cuando es expresado explícitamente, así como hoy estoy cansada, hoy estoy feliz, y le manifiesto a la otra persona qué es lo que me está sucediendo. Pero, y eso es un nivel, es el nivel básico. Y en otras ocasiones hay personas que van más allá de que uno les diga cómo se siente, sino que logran captarlo a través del lenguaje no verbal, desde el conocimiento que tienen de la misma persona. Y ahí estamos hablando de una esa empática de nivel más profundo. Y esto quizás cuesta un poquito más, y acá es donde quizás podemos tener más conflicto, porque nosotros en ocasiones esperamos que se aproximen o que de alguna manera adivinen qué es aquello que nos sucede, y hay personas que solamente pueden llegar al nivel básico, y hay otras personas que puedan llegar a un nivel más profundo. Las técnicas que les voy a presentar para hablar de empatía tienen que ver más con niveles básicos, y si bien son técnicas muy sencillas, permiten de alguna manera dar cuenta de que uno está escuchando la información, y también permiten clarificar ciertos elementos, ¿sí? La primera técnica de empatía justamente refiere al parafraseo, ¿sí? Y el parafraseo es algo muy sencillo, porque lo que yo quiero hacer es probar la comprensión de aquello que ha comunicado la persona a quien se parafrasea. Es decir, quiero saber si estoy entendiendo lo mismo. Y de esa manera puedo hacer actos muy, muy sencillos, como por ejemplo decir, como tantear, ¿estoy entendiendo bien? ¿Es esto lo que quieres decir? Hacer un resumen muy sencillo de aquello que se está planteando, pero que finalmente resulta súper relevante para efectos de la comunicación. Por ejemplo, ¿y cómo se puede hacer? Yo puedo escuchar el mensaje, después puedo pensar cuál es el pensamiento básico, cuál es el sentimiento que me está transmitiendo la persona, presentar este breve resumen. En rigor no es más que decir, o sea, tú me estás tratando de decir esto, o es esto lo que sucede, y pedir de alguna manera una confirmación de que se está entendiendo bien. Y eso es básicamente teniendo presente que si el proceso de escucha es un proceso de interpretación, tengo que confirmar que estamos hablando de lo mismo. Y puede ser algo muy obvio y muy básico, pero para efectos comunicativos es muy relevante. Y lo mismo sucede con la clarificación, que es otra forma de abordar la empatía. Pero es distinta. ¿Y en qué sentido es distinta? Porque hay veces que hay personas que cuando están comentando algo, o se dan mucho la vuelta, o tienen un pensamiento circular, en realidad que no se les está entendiendo muy bien aquello que quieren decir. Y en ese sentido, y muchas veces tiene que ver con la emoción del momento, porque hay gente que por la misma ansiedad o por el mismo contexto va a implicar que se enrede en aquello que quieren decir. Y eso no es malo, básicamente la expresión del momento, ¿sí? Entonces, justamente con la clarificación lo que voy a hacer es ayudar a la persona a, como valga la redundancia, a clarificar, a identificar cuál es el mensaje básico que está tratando de compartir. Y aquí justamente uno lo que puede hacer es tratar de confirmar aquello que se está tratando de decir, de manera que se pueda corregir la percepción si es que es inadecuada, o ver si es que en realidad estamos hablando de lo mismo. Pero de cierta manera lo que estoy haciendo acá es mostrarle a la persona qué es lo que está sucediendo, y tratar de alguna manera, como si fuera una madejita de lana enredada, tratar de ir o de permitir que este mensaje vaya fluyendo de mejor medida. Y por otro lado, tenemos otras técnicas que son muy parecidas al parafraseo,
pero también tienen que ver con la conciencia emocional de las personas que nos están compartiendo el mensaje. Y quizás eh, puedo decir algo yo siento que todo lo que digo hoy día o puede ser muy obvio, muy básico, pero son cosas muy sencillas que se pueden hacer en el cotidiano. Hay personas que cuando están hablando a veces no conectan con los sentimientos que están tratando de plantear, y en ocasiones es importante decirle y reflejar: veo que tienes mucha pena, o veo que tienes mucha rabia, veo que hay veces que hay personas que no se dan cuenta, por ejemplo, que suben mucho el volumen cuando están hablando, o que su respiración ha cambiado, y ahí puedo hacer un reflejo de la experiencia. O en ocasiones, y esto sí es muy similar al parafraseo, puedo reflejar el contenido y decir cuáles son las palabras claves, por ejemplo, respaldar ello. ¿A qué voy con estos 3 elementos que vimos, con estas 3 técnicas? Uno es que en el proceso de escucha existe este proceso de interpretación, y los grandes problemas que tenemos son muchas veces porque entendemos lo que creemos y no necesariamente aquellos que nos quieran transmitir. Ahora, obviamente es una responsabilidad también en el proceso comunicativo que quien expresa una opinión trata de hacerlo más claro, entendiendo de que hay un otro que está escuchando. Pero también en el proceso de comunicación está teñido, como les decía anteriormente, por mi historia, por mis experiencias, por mis prioridades, por mi forma de ver el mundo. Entonces, teniendo 2 mundos tan distintos, tenemos que llegar a ciertos acuerdos para poder tener una comunicación importante. Y esto, quizás con pequeñitos y pequeñitas, puede ser expuesto de una manera más concreta. No es necesario plantear estas técnicas de la misma manera, pero sí hablar del respeto del proceso comunicativo como un mínimo, y desde ahí en adelante ir contribuyendo a lo importante que es detenerse a escuchar nuestro cuerpo, nuestras posibilidades de ir atendiendo un proceso de comunicación lo más claro para ambas partes. Y estas justamente tampoco tienen que ver con una situación de vulnerabilidad en la cual necesito que alguien me escuche. Sí, obviamente, los procesos de escucha involucran detenerse y escuchar a un otro o una otra y mirarla como un otro en su dignidad y en su igualdad de condiciones. Pero hay cosas tan cotidianas en el colegio como ponerse de acuerdo para realizar una actividad, y cuando no me escucho tenemos grandes problemas. O cuando no escucho a mis estudiantes para cosas que para ellos son importantes, porque quizás para mí, ya ahora que miro la vida de otra manera, no lo son, porque ya pasé por eso. Vamos a ver cuántas creencias existen asociadas a ello. Es importante clarificar si entendemos lo mismo, mostrar cómo estamos hablando, porque dan cuenta o brindan una información relevante de cómo está la otra persona. Y por otro lado, Marcela, no sé si vamos haciendo preguntas por tema o lo dejamos al final, como para ver. Los estudiantes no han puesto ninguna pregunta, pero a lo mejor, ¿sabes qué? Quizás a lo mejor podríamos ver si alguno tiene Sí. alguna experiencia que quizás a lo mejor ha aplicado alguna de estas estrategias, una de esas para ver cuánto ellos han tomado esta vuelta, ¿te parece? Sí. Entonces aquí yo no sé si hay algún voluntario que quiera compartir algo en que ha podido aplicar alguno de estos puntos. O también en qué circunstancias no se han sentido escuchados, y cuánto de esto podría hacer sentido, porque muchos tenemos de repente la queja de que no se nos brindan los espacios de habla. Entonces, como nosotros ahora, sobre todo quienes son practicantes, o sea, que son futuros profesores que van a estar, bueno, que ya están, para los ojos de niños y niñas ya son profesores, y eso implica una responsabilidad también. ¿Con qué se han encontrado con situaciones de escucha? ¿Algunos se han encontrado con alguna situación de escucha, como las que mencionó Pamela?
de los estudiantes, o bien lo pueden pensar y después podemos retomarlo. Sí. Ahí Ana Maturana dice sí. Yo voy a suponer que ese sí es... bien, lo va a reflexionar y lo van a juntar. Perfecto, Ana. Entonces supuse que iba a apuntar a la segunda opción. Sí, y quizás Marcela ayuda también esto de pensar como en las distintas interacciones que tenemos que desarrollar en el centro de práctica, con apoderados, con los docentes, con el equipo docente, equipo directivo. Entonces, ahí también, ¿cómo está la escucha y cómo está la escucha con mi estudiante? También en mi propia comunidad de práctica, ¿no? En mi propia comunidad, ahí donde yo reflexiono, en el taller con mis compañeros. ¿Cómo está ahí mi escucha? De hecho, mientras escriben, quería compartir una experiencia muy pequeña que ocurrió, tiene que haber sido el día de ayer, pero también cómo reflexionar cómo esta situación de escucha es relevante en el cotidiano en la escuela. Hoy día hubo una situación en un colegio de Maipú, o sea, la noticia de hoy día, tiene que haber sido unos días antes, en que llegó un apoderado con un cuchillo a clases, bueno, en el horario de salida del estudiantado, porque a su hija, si mal no me equivoco, o su estudiante, había sido víctima de bullying. Entonces, ante esa sensación de impunidad, la gente está tomando como medidas por sus manos. Y quizás, claro, estamos hablando de una situación súper grave, una situación de violencia y que de hecho tiene judicialización afuera porque estamos hablando de un maltrato de un adulto hacia personas de niñez. Pero ¿qué pasa si vamos un poco antes? ¿Qué acciones de escucha hubieron? ¿Por qué existe esta sensación de impunidad en la escuela ante situaciones que se puedan detener con actos de escucha? Quizás obviamente están en juego también las expectativas. Hay gente que ante situaciones de bullying quiere las sanciones más drásticas del mundo, pero también hay que pensar que estamos en procesos de aprendizaje, ¿cierto? Entonces, quizás siempre van a haber problemas de expectativas, pero ¿qué pasa cuando no se da ni la mínima situación de escucha ante problemas cotidianos y que se podrían haber detenido cuando los problemas eran de un tamaño mucho más pequeño? Entonces, por eso vamos con procesos comunicativos tan mínimos, así como existe este modelo, esta metáfora de las alas de una mariposa. Marcela, ¿continuamos? Sí, continuemos, pero me gustaría que el profesor René, que mencionó que él era profe de inglés y hace clases a nivel universitario, no sabe si su experiencia es relevante para este conversatorio. La verdad es que esta invitación es bastante abierta para los estudiantes y los tutores, pero por supuesto que si encuentra pertinente en algún momento compartir su experiencia, claro que es pertinente, así que no se preocupe porque es profe de inglés dentro de estos dilemas pedagógicos. Y Ana Maturana puso, en el colegio donde estoy haciendo la práctica, hay un grupo de niñas de mi curso que no se sienten escuchadas por el equipo de convivencia escolar, donde ellas fueran llamadas por un conflicto con otra estudiante y plantean que desde el momento 1 fueron consideradas culpables de la situación y no hubo una escucha hacia lo que ellas planteaban. Y Anaís Alcázar dice, a mí me pasó una situación con una estudiante no hace mucho que estaba teniendo una crisis de pánico en media clase, yo supongo que la mitad de la clase, y traté de ser lo más prudente posible con ella, y al final después de hablar terminó sintiéndose mejor y pudimos conectar bastante. Son dos ejemplos que apuntan al tema de la escucha y la empatía. Sí, y un poco también tomando lo que plantea Ana, y tomando la sesión anterior, ¿cierto? Tenemos una convivencia escolar que los mismos estudios plantean que ha sido bastante adultocéntrica y bastante judicializada. Entonces, claro, existen situaciones graves y que quizás en ocasiones como las que le comenté, llevan procesos judiciales.
pero las instancias de convivencia no deben ser juicios, ni son magistradas, ni magistrados, sino que hay que decir por ambas partes. Ahora, habíamos hablado, perdón, denme un segundo. Ahí sí. Habíamos hablado justamente de escuchar, pero también llega un momento que hay que hablar, ¿cierto? Y en ese momento hablamos de los estilos comunicacionales y particularmente es hablar de la asertividad. Cuando hablamos de la asertividad o de estos estilos comunicacionales, los que hablamos particularmente es hablar de nuestras necesidades y cómo dialogan con las necesidades de otras personas. Hay veces que nosotros primamos por nuestras necesidades y de alguna manera pasamos a llevar a las personas y en ese sentido podemos llevar a cabo procesos más bien agresivos en la comunicación. No necesito gritar para ser agresiva, simplemente pasar a llevar a alguien lo es, ¿sí? En tanto mis intereses o sus intereses. En cambio, hay otras ocasiones que queremos evitar problemas, o para qué si no me cuesta mucho, y en realidad le doy prioridad a las necesidades de otras personas y no necesariamente a las mías. Y eso también es un problema. Justamente el equilibrio entre ambas partes, entre ambas miradas, es la asertividad, ¿sí? Y la asertividad resulta súper relevante, y aunque al principio no es tan fácil de desarrollar cuando ya tenemos la costumbre de o pasarnos a llevar o de no visualizar a otras personas, ¿sí? Pero resulta que es súper importante para comunicarnos y también para gestionar nuestras emociones. También nos permite tener mejores relaciones con otras personas y también con nosotras mismas, ¿sí? Porque de cierta manera apela a cierto equilibrio. Y también implica tener la habilidad para transmitir y recibir los mensajes respecto a sentimientos, a creencias, a opiniones, de manera honesta, oportuna y respetuosa, ¿sí? Y de esa manera permite una comunicación sana, de verdad, para las comunidades, por muy grandes que sean o pequeñitas. Y en este sentido, como les hablaba, existiría, a partir de esta visualización tan básica como son los intereses o las necesidades de las personas, puedo tener estilos pasivos o no asertivos, asertivos o agresivos, ¿sí? Si bien ocasionalmente se visualiza o existen ciertas imágenes respecto a la figura pasiva, como que tiene un tono de voz más bajo, más vacilante, o que le niega importancia a la situación, o que no hace contacto visual. En ocasiones, aún no teniendo esas características, nos pasamos a llevar, con tal de evitar problemas. En cambio, quienes son agresivos también refiere como esta imagen de una habla rígida, o de gritar más fuerte, o de ser más fuertes con la mirada, pero si bien eso puede ser, también ocasiones que no implican esas acciones pueden pasar a llevar a otras personas. Pero sí, obviamente, cuando hablamos de asertividad, habla de poder comunicarnos con una habla fluida, porque demuestra nuestra seguridad en nuestras necesidades, pero también con un volumen adecuado, porque los volúmenes también comunican cosas. Ahora, cuando nos comunicamos desde una manera pasiva o desde una manera agresiva, tenemos de alguna manera ciertos costes emocionales, y eso son los que tratamos de reducir cuando hablamos de la asertividad. Porque, por ejemplo, cuando nos pasamos a llevar y no consideramos nuestras necesidades en una situación, como que nos queda dando vueltas en la cabeza, así como, debería haber hecho esto, o no supe decir que no y tengo que hacer algo que no quiero hacer, y uno queda ahí dándole vuelta a la situación de cómo nos pasamos a llevar, cuando en realidad no supimos decir que no, o como decía frecuentemente, porque es lo que más sucede, como para evitar problemas. Pero en ocasiones, cuando pasamos a llevar a otras personas, también tenemos costos emocionales y nos quedamos dando vuelta de que algo hicimos mal,
¿sí? Como que de verdad pasamos a llevar a otra persona, y el arrepentimiento es algo que nos queda dando vueltas. Ahora, el arrepentimiento es necesario cuando sabemos que no hicimos algo bien, pero lo ideal es que si uno recurre a estilos comunicacionales como la asertividad, puede de alguna manera evitarse esas vueltas que son innecesarias. Y de esta manera, cuando somos asertivas y asertivos, nos da una herramienta importante como saber decir que no. Y es muy probable que si yo les pregunte en cuántas ocasiones ustedes dijeron que sí, realmente queriendo decir que no, nos vamos a encontrar con más de lo que podemos contar en una mano. Y en rigor es un derecho, porque la asertividad también plantea derechos. Tenemos derecho a decir que no, tenemos derecho a reconocernos, tenemos derecho a dar nuestra opinión, pero eso no quiere decir que tenga que atropellar a otra persona porque mi opinión es más importante que otra. No, podemos hacerlo desde un lenguaje verbal adecuado y un lenguaje no verbal que no atropelle a nadie y que sí plantee nuestra seguridad y convicción respecto a lo que queremos plantear. Y aquí quería compartir dos técnicas, aunque existen muchas en términos de asertividad, aunque si uno se mete en la web, como que hay muchas técnicas de asertividad como para ventas, ¿sí? Y se van a encontrar con muchas que finalmente cuando uno evalúa igual pueden ser agresivas. Pero creo que por lo menos la primera que les voy a mostrar es como la base de todas las otras técnicas. Y tiene que ver justamente con o cuáles son los ingredientes para esto. Uno, reconocer explícita y genuinamente los sentimientos, la situación, los derechos y las creencias de las demás personas. Es decir, yo puedo reconocer en un otro su necesidad o aquello que le sucede, pero después también tengo que poner o exponer dentro de este diálogo qué es aquello que me sucede a mí. Finalmente, puedo llegar a cierto acuerdo con las partes para poder negociar una salida. Por ejemplo, reconozco que para ti no es importante la hora de llegada a tu casa. Primera parte, expongo qué es lo que le pasa a la otra persona. Después dice, para mí sí lo es, por lo que quiero insistir en que ya nos vayamos. Entonces, en la segunda parte lo que tengo es exponer también cuáles son mis necesidades. Para mí sí es importante llegar a cierta hora a la casa. Y luego plantea, lo que quiero es insistirte en que ya nos vayamos, quiere decir cuál es la acción que podríamos llevar a cabo. Es un ejercicio súper pequeño que cuando uno lo empieza a ser consciente, de verdad empieza a identificar cuáles son los intereses y las partes que están involucradas, pero insisto, y voy a reiterar en esto, pero también es importante valorarme a mí por aquello que me sucede. Eso implica también poner límites, y poner límites es sano. Hay gente que se molesta cuando uno pone límites, pero eso no es o sea, cuando alguien se molesta hay que cuestionarse por qué se molesta, pero en rigor nosotros también tenemos que hacer un acto de cariño propio y poner límites cuando no podemos hacer ciertas cosas. Y un segundo ejemplo de técnica como para efectos de la asertividad es expresar las discrepancias. También podemos, no necesariamente tenemos que opinar lo mismo. Y en ocasiones esta discrepancia tiene que ver con que la gente nos promete cosas, por ejemplo, y en ocasiones no se cumplen, y eso de verdad que nos pasa a llevar, ¿sí? De cierta manera nos duele, y es necesario como detenerse y plantear. Entonces, ¿cuál sería la técnica acá? Básicamente es muy parecida. Expresar objetivamente lo que la persona dijo que haría, describir lo que en realidad hizo, o sea, el hecho, y qué es lo que realmente se desea. Y en este sentido hay que evitar juzgar, evitar que la persona se sienta culpable, o evitar imaginar cosas, y uno de repente es experta en imaginar situaciones posibles.
¿sí? Sobre todo como los motivos por los cuales sucedieron esas cosas. Y eso es solo interpretación de nosotros y habla más de nosotros que de las otras personas en sí. Entonces, por ejemplo, habíamos acordado que me avisarías con varios días de anticipación para preparar la reunión. Eso es lo que la persona dijo quería. Me doy cuenta que me la solicitas por la mañana. Eso es el hecho. ¿Y qué es lo que se desea? Francamente no puedo. ¿Qué te parece la próxima semana? Es llegar a cierto acuerdo. Entonces, siempre en estas indicaciones o técnicas básicas de asertividad, exponen justamente aquello que pasó con la otra persona, que pasa conmigo, cierto nivel de acuerdo, pero si se dan cuenta con esa estructura, que puede ser súper básica o súper mecánica en un principio, sobre todo cuando no estamos acostumbradas a hacerlo, como que cuesta, o lo encontramos un poco como mecánico, pero uno en la medida que se va acostumbrando, de cierta manera ya después se incorpora. Y con esto uno de verdad rompe con grandes conflictos cotidianos. Pero acá, para efectos de la asertividad, son importantes dos cosas. Uno es el saber poner límites, ¿sí? Uno tiene que saber decir que no, y eso no quiere decir que está dañando a alguien, no quiere decir que se está rehusando, que está maltratando, al contrario. El decir que no, cuando realmente no quiero hacer algo, implica un acto de cariño de uno mismo, de la validez de nuestras necesidades, pero también en que los recursos de energía y tiempo son acotados, y que yo también en ocasiones necesito hacer otras cosas. Y por otro lado, es la inmediatez. Grandes conflictos suceden, o sea, grandes conflictos mal ejecutados, suceden justamente porque las cosas van pasando y se van acumulando, como los ejemplos que les planteé, y la inmediatez justamente lo que nos dice es que debemos hablar en el aquí y en el ahora. Si yo les digo, ¿te acuerdas la semana pasada o hace un mes cuando hiciste algo? En realidad, como me molestó a mí, para mí es importante, pero la persona lo más probable es que lo que hizo hace un mes o hace una semana ni siquiera sea relevante. Entonces, el detenernos en un momento, en la circunstancia en sí, apela justamente a detenernos a circunstancias que puedan ser más complejas. Hasta ahí. No sé, Marcela, ¿hacemos un alto acá? Ay, perdón, tengo invitado. Todo siempre mejora con un perrito al lado. Le gusta la pantalla. Sí. No sé, aquí yo creo que los estudiantes son los que deberían a lo mejor mencionar cuánto les cuesta poner a ellos esos límites para poder mejorar su asertividad quizás, o si alguna vez han recurrido a algún tipo de estas estrategias y qué resultados han tenido. Aquí yo creo que más que esto no es una fórmula, la idea es en el fondo tener presentes ciertas cosas como para mejorar los procesos. Sí, y justamente, sobre todo cuando uno está en instancias de práctica, a uno le piden muchas cosas también. Y uno tiene miedo a veces en decir que no, porque no lo puedan considerar o porque puede pasar algo, pero cuando uno transmite los mensajes con un buen tono, con una buena forma, aunque sea algo como que resulta muy energético para nosotros, es validado también desde la otra parte. No veo el... Parece que todavía no. A lo mejor pueden anotar sus opiniones dentro del chat y podemos seguir continuando. Pues, mira, ahí justo María Sepúlveda plantea algo. Nos escribe, a veces el poner límite genera resistencia. Al decir que no, la otra persona a veces recurre a lo emocional para tratarnos de hacer cambiar de opinión. Sí. Quizás a lo mejor ahí María Sepúlveda podría explicar qué
qué quería decir con esta opinión. Están abiertos los micrófonos, así que es más fácil. Hola, aquí estoy, María Fernanda. Hola, María. Me refería a que muchas veces pasa que como que no hay como cultura de aceptar el límite de la otra persona. Como que se espera a veces que por el vínculo de cariño o algo así, la otra persona siempre esté dispuesta a decir que sí. Puede darse en relaciones familiares o entre amistades y uno dice que no, o pone el límite y se empieza a recurrir, pero ¿cómo? ¿Me vas a dejar casi que abandonado? Te necesito y pasa que siento que en muchas partes falta la cultura de aceptar el límite del otro, así como queremos ser respetados, respetar a quien también nos está poniendo un alto, nos está diciendo que no y no tomarlo como algo personal en contra nuestra, sino que algo que es a favor de la otra persona que por algo nos está diciendo que no, por algo está el límite puesto. Eso, iba más por ahí, que de repente tenemos poca costumbre de poner límites o aceptar el límite del otro. Gracias, María. Y sí, el tema es que justamente, sobre todo en contextos familiares, a veces esos límites, esos límites se pierden un poquito, ¿cierto? Pero es importante como volver a retomarlos. Pero de cierta manera, poner límites para uno también es un acto de cariño con uno. Nadie más conoce hasta dónde podemos llegar o cuáles son nuestras necesidades más que nosotros mismos. Ahora, un poco también en la línea, Ana Maturana también comparte el hecho de los límites con los estudiantes. Y ahí hay que hacer una visión desde la línea del desarrollo también, ¿cierto? Porque a diferencia de personas ya en una adolescencia tardía o en adultez, que uno de cierta manera la identidad la tiene más clara, un poco más clara, quizás no todo tan claro, pero cuando son más chiquitos, chiquitas, en una adolescencia ya sea media, es súper importante qué opinan los pares de mí, y no es que sean influenciables, y no es que tengan una baja autoestima, es parte del desarrollo, cómo me voy identificando con los demás y las demás como un sistema de comparación, o también a nivel del pensamiento adolescente, desde Elkin, plantea justamente que nosotros sentimos que todos nos están mirando, o que justamente esta audiencia imaginaria, ¿cierto? Y eso implica que la opinión de las demás sea súper relevante. Entonces, claro, el ejercicio es un poco más complejo desde ahí, pero estos son semillitas que se van plantando de a poco en la medida que vamos dejando en clara la importancia de la responsabilidad, quizás del respeto propio. Quizás en el momento, quizás a alguien no le haga mucho sentido, pero en la medida que uno insiste y va modelando, en algún momento va a hacer sentido. ¿Sabes? Es cosa también de hacer una mirada retrospectiva de qué pasó con nosotras y nosotros en nuestra misma adolescencia. Y estoy leyendo a Anaís. Sí, Anaís coloca que de repente siento que producto del mismo hecho de los que los estudiantes no están acostumbrados a poner límites, que a veces tampoco se dan cuenta cómo sus acciones afectan a otras personas, porque no están acostumbrados a hablar entre sí de estas cosas tampoco. Bueno, y es por eso también que lo vemos como una necesidad, ¿cierto? El hablar de las emociones, el hablar de, no solamente de las emociones propias, sino de qué acciones podemos hacer para no hablar luego de situaciones más complejas, es algo que ha salido básicamente de la urgencia con la pandemia. Entonces, ¿Puedo contar una cosa muy pequeña? ¿sí? Sí, es que con respecto a lo mismo que estaba diciendo en el chat, soy Anaís, por cierto.
me he dado cuenta de que, y yo por lo general hago esto con mis alumnos, yo siempre que ellos están, por ejemplo, metiendo mucha bulla, yo pienso que los chiquillos estuvieron por tanto rato, uno, que estuvieron encerrados, que no, a lo mejor no podían llegar y hablar con sus compañeros, sus amigos, pero tampoco están acostumbrados, a lo mejor, producto de la comunicación remota, no están acostumbrados a estar como en un área donde están con otras personas, en el sentido de que de repente no se dan cuenta ellos mismos de que están hablando muy fuerte, por ejemplo. Y lo que yo trato de hacer en ese sentido, porque obviamente yo sé que ellos no tienen malas intenciones cuando hacen eso, solamente quieren como hablar entre sí, a lo mejor no sé, se están riendo de algo, y, y yo les digo que no sé, que piensen, que traten de pensar en el otro, porque a lo mejor, no sé, ellos pueden quizás trabajar bien con música o escuchando bulla o en cualquier otra condición, pero les trato de recordar de que sus compañeros que están literalmente al lado de ellos no funcionan igual que ellos. Y es una cosa que yo en general no he visto en muchos otros profes, que traten como de recordarles, pero desde también apelar a la empatía de los chiquillos, porque de repente se nos olvida que los alumnos son seres empáticos y que tenemos que cultivar eso en ellos. Entonces, por lo general encuentro que tratar de recordarles, aunque sea con cosas chicas, con cosas mínimas, el tratar de como que surja esto, o que traten de tener una conversación de repente, o que simplemente los chiquillos piensen un poco y puedan reflexionar en sí mismos, encuentro que es bastante productivo y es bastante enriquecedor para ellos también. Eso, gracias. Y es justamente también, y luego planteo lo de René, así como las y los estudiantes solicitan que se los validen, es como también ellos tienen una participación en la validación de las otras personas. Entonces, esto no es solamente una situación en que deben esperar, sino que también crear escenarios, crear espacios en los que todos nos podamos sentir de alguna manera en satisfacción. Uh-huh. Y ahí, y por eso planteaba que lo iba a unir con lo de René, porque justamente plantea que qué pasa con estas creencias y con las culturas que hay en la enseñanza. Y bueno, partamos de la base y de mucho antes, que hace no mucho las emociones ni siquiera se hablaban dentro del proceso de aprendizaje. Estaba muy situado desde lo cognitivo, desde el rendimiento, parcialmente el cuerpo, pero las emociones estaban bastante ausentes. Y así como existen muchas creencias en los procesos de crianza, en los procesos de relación, también existen muchas creencias de cómo deben ser las emociones. Y con eso me da pie justamente para hablar de lo que viene cuando hablamos de las emociones. Oye, acá hay mucho texto, así que lo... Porque creo particularmente, y ahí quizás también me puede acompañar Gilbert, es quien habla como desde la mente compasiva, la terapia compasiva, un psicólogo que habla justamente desde la compasión. Cómo de alguna manera existen ciertas emociones que han sido sancionadas, entonces cuando las sentimos, como que no, ya son desagradables de por sí, pero tienen un sentido. Pero existen ciertas emociones que existe la creencia que fuesen negativas, como tener rabia, ¿sí? Y socialmente se sanciona el tener rabia, cuando en realidad todas las emociones de por sí tienen un sentido, por algo están, no es que nos hagan daño, el tema es qué hacemos con ellas. Uh-huh. Y en ese sentido, cuando hablamos de las emociones, y ahí por eso es importante también hacer este hincapié en las creencias y cómo detenernos a hablar de ellas, porque también es necesario reconocerlas, descubrirlas, ser sinceros con nuestras emociones cuando las sentimos, no ocultarlas. Digo, no tengo rabia, no estoy enojada. No, pues hay que detenerlos. Alguien decía hay que abrazar esa emoción. No, pero es conocerlas. La base para hablar de emociones es aprender a conocernos
para saber cuáles son los límites de ellas, cuánto podemos manejarla, en qué dosis están bien, en qué dosis ya se nos están pasando un poco la mano a hablar ya más de incomodidad, a hablar de un tema de salud mental, ¿cierto? Las emociones son parte de nosotras y debemos como reconocerlas y tratarlas de forma amable. En este sentido voy que ni la pena, ni la rabia, ni el miedo deberían ser emociones sancionadas, sino que captar por qué nos suceden realmente. Y claro, y planteo justamente la rabia porque es como una emoción que es socialmente muy mal mirada, y como ha sido muy mal mirada, tampoco nadie nos ha enseñado qué hacer con la rabia. Entonces, me acuerdo particularmente, hace muchos años trabajaba en una escuela en la cual teníamos un niño que cuando se enojaba, llegaba a tal nivel su rabia que cerraba los puñitos, se ponía rígido y se ponía rojito, pero rojo estoy hablando, desde las manos hasta la cabeza, porque aguantaba la respiración. Pasó varias veces, hablábamos con él, el niño estaba obviamente muy, muy cerrado con su rabia, y cuando logramos como que la mamá pudiera ir, claro, nos encontramos con toda una historia familiar en la cual la rabia estaba ahí dando vueltas. Pero nadie, y esto es un ejemplo súper gráfico de que algo que es tan propio como una emoción, finalmente como nadie, como está sancionada, está censurada. Y nadie nos explica, nadie nos comenta cuál sería una buena manera de poder expresarla. Porque finalmente también cuando no expresamos, terminamos en ocasiones somatizando, ¿cierto? O recurriendo a formas agresivas de comunicación, generamos problemas más grandes, nos cerramos más puertas también. Entonces, la mirada que plantea Gilbert es justamente en ser compasivos en nuestra capacidad de sentir cosas. La vez anterior cuando hablamos, muchas como planteaban este malestar, bueno, se plantea como malestar, pero estas sensaciones de emociones más desagradables respecto a aquello que estaban viviendo en la escuela. Y es importante reconocer esa capacidad de sentir porque nos están planteando algo. Y ahí volvemos a hablar de nuestra constitución como seres biopsicosociales, ¿cierto? No nos habla solamente la emoción desde nuestro sentir como algo etéreo, sino que también están ciertos componentes bioquímicos, nuestros aspectos más fisiológicos con respecto a esa emoción. Entonces la sentimos en el cuerpo, ¿sí? Y por eso tenemos que reconocerlas. Y, por ejemplo, y acá vuelvo al tema de la ira y la ansiedad, justamente son de las emociones más sancionadas, de alguna manera, más castigadas, en que no debo tenerla, pero acá me voy a detener justamente en el sentido de que son de las emociones más potentes que podemos reconocer en nuestro cuerpo, y eso se debe justamente porque son esenciales. Las emociones tienen sus sentidos, ¿sí? Particularmente Gilbert nos habla de que la ira nos alerta de bloqueos y frustraciones, de trampas, de la sensación de injusticia, de la necesidad de cambiar cosas. O sea, la ira me moviliza. Si yo, por ejemplo, voy a hacer una acción y tengo la rabia, o sea, y siento rabia por eso, va a implicar que genere cambios. Si no, nos mantendríamos como estamos a pesar de las cosas que sintamos. En cambio, lo que es la ansiedad nos avisa de peligros y nos anima a emprender acciones para protegernos. El tema es que la ansiedad implica justamente una emoción relacionada con el miedo, pero con un miedo a futuro. Entonces, de cierta manera, nos preparamos para la acción, para algo que podría ser de cierta manera, permiso. Con la ansiedad nos preparamos para la acción, para una acción que de alguna manera las mismas emociones que hemos vivido nos dan cuenta de cierta historia, porque eso es otro elemento importante de la función de las emociones, nos preparan para la acción, ¿sí? Entonces, bueno, la ansiedad es un miedo a algo futuro, entonces yo me preparo.
El tema es que la ansiedad es importante tenerla cuando son cosas importantes, cuando debo prever ciertas cosas, y por eso yo debo conocer los límites en cómo se mueve la ansiedad en mí. Si algo no es importante, cuando voy a comprar pan, voy de lo más tranquila de la vida. No me debería, porque genera ansiedad. Pero hay situaciones que puedan ser importantes, que no quiero que nada falle, y obviamente ante la amenaza de que algo pueda fallar me pongo nerviosa, me pongo ansiosa. Pero finalmente lo que hacemos es activarnos para protegernos. Lo mismo sucede con el estrés. El estrés, si es que alguien, por ejemplo, es un pésimo ejemplo, pero si alguien se ha visto en situaciones de peligro, como un asalto, o si hubiera un terremoto muy grande, nosotros tenemos una capacidad de activarnos y de tomar decisiones rápidas, y justamente porque la emoción nos prepara para la acción. Entonces muchas veces las personas en situaciones de peligro comentan que han hecho cosas que jamás se habrían imaginado que la han hecho, y es justamente porque tenemos una serie de neurotransmisores que se activan y brindan mensajes para todos lados, para correr más rápido, para tomar mejores decisiones, se nos paran justamente los pelos para vernos más grandes, aunque ya evolutivamente no tiene mucho sentido, pero eso en una dosis adecuada es lo más protector que nos puede pasar. Mantenemos nuestra integridad. El problema es cuando hay situaciones que nos resultan amenazantes, que ya no va más allá del cuidado de una integridad física, cuando en realidad una prueba u otra situación, o ir a clases, en realidad hay cosas que no nos deberían generar eso, ¿cierto? Y también las dosis, como les planteaba. Esta necesidad como de estos neurotransmisores son buenas para el momento, pero no para una semana o para un mes o un poco más, porque justamente tener toda esta sustancia dando vuelta en nuestro cuerpo empiezan a hacer que nuestro cuerpo se desgaste, se nos caiga el pelo, nos llenemos de manchitas, nos enfermemos. Entonces, y con esto resumo como estas consideraciones mínimas para la emoción. Primero, reconocer que somos seres emocionales, que las emociones son parte de nosotras, no son ni buenas ni malas, tienen un sentido, nos permiten de esta manera tener información del anterior, pero, y eso me faltaba, también nos permite comunicarnos, saber llegar a un otro u otra. Cuando yo expreso mi emoción, las personas que están alrededor mío saben cómo comunicarse conmigo. Si yo no la expreso, obviamente las personas se van a comunicar de una manera más estándar en función de los conocimientos previos. Pero si yo obviamente estoy expresando pena, o se ve que en mí hay enojo, la gente va a llegar con esa información y va a saber cómo relacionarse conmigo, y yo también con otros. Pero hay que tener en consideración estas creencias y sacar de cierta manera la mitología de que no debo sentir ansiedad, porque sí nos brinda un mensaje importante. Y esa es básicamente como la premisa para hablar de los sistemas de regulación de emociones. El mismo autor Gilbert habla de que nosotros en términos emocionales, afectivos, tenemos emociones y tenemos sistemas de regulación de emociones para los distintos contextos y distintas necesidades, ¿sí? No tenemos las mismas emociones para todo, y eso hay que tenerlo presente para efectos de tener ciertas respuestas al medio. Y estos sistemas obviamente son biopsicosociales, están en constante diálogo, se equilibran en sí mismos. Entonces, un primer sistema es justamente el de amenazas y autoprotección, ¿sí? Y la idea justamente de estas emociones es detectar rápidamente las amenazas y proporcionarnos estallidos de sentimientos como la ansiedad, ira o asco, porque de esta manera podemos tener una reacción de autoprotección, ¿cierto? O sea, veo amenaza, me protejo. ¿Y cómo me protejo? A través de las emociones. Entonces vuelvo a la idea, las emociones son súper importantes para mi interacción con el medio, ¿sí? Nos dan de cierta manera la alerta. Y todas estas emociones, pensando que las emociones tienen este correlato fisiológico, se van a extender en nuestro cuerpo y nos van a permitir ciertas respuestas.
Y este sistema de amenaza permite que corramos, que luchemos, en ocasiones ante el peligro nos inhibimos y nos quedamos quietos. Eso lo ve frecuentemente en animales, así que muestran la pancita ante situaciones de peligro, ya, pero nosotros como humanos también lo hacemos. Hay gente que en ocasiones ante la amenaza se queda pasmada y se queda ahí, y no logra atinar a hacer algo porque es su forma de protección. Y eso también sucede no solamente cuando nosotros estamos en peligro, sino también cuando personas que queremos están en peligro. Y estos sentimientos, como planteábamos, en ocasiones pueden ser dolorosos y difíciles, pero tienen un sentido y eso es lo que hay que darle la importancia. Lo importante es la dosis, ¿sí? Y obviamente, como tenemos que mantener nuestra integridad, para el cerebro va a ser más importante las amenazas que las cosas placenteras. Y acá justamente aquellos elementos fisiológicos que entran en cuestión es la amígdala y el cortisol, que es la hormona del estrés, que es esta justamente la que planteaba que tiene que estar en sus dosis necesarias, solo para que nos activemos, pero no para convivir con ella, ¿sí? Pero también tenemos otro sistema que es el de incentivos y de búsquedas de recursos, y acá existen otras emociones que están en juego, porque justamente tiene que ver con aquellos sistemas que nos proponen, o sea, nos proporcionan sentimientos positivos, que nos guían, nos motivan, nos animan a buscar recursos. O sea, cuando hacemos aquello que nos gusta, o cuando nos permite buscar, consumir, conseguir cosas agradables, es aquello que nos movilizan, sí. Entonces acá tenemos emociones que quizás van a ser mucho más agradables, pero hay que buscar que estén equilibrados, porque en ocasiones buscamos placer en circunstancias que no necesariamente son las más sanas. Y acá en este caso, por ejemplo, la dopamina es aquello que está de la mano. Y con esto me voy a detener justamente para brindar algunos tips o dar información que las voy a compartir en el chat en la medida que termine la exposición. Y tiene que ver con este sistema de relajación y satisfacción. Y tiene que ver como básicamente con este estado de equilibrio, con un estado más de inactividad. O sea, esta imagen que tenemos, por ejemplo, de personas meditando, apela mucho a este sistema de relajación y satisfacción, y que tiene que ver cuando ya no necesitamos movilizarnos por buscar cosas, ni tampoco defendernos. Es un estado de satisfacción, de paz interior, es de la calma, ¿sí? Y obviamente es mucho más placentera. Y acá lo que va de la mano justamente son las endorfinas, es la oxitocina, como las hormonas del amor y de la seguridad. En ese sentido, los apegos, las figuras de cuidado en nuestros primeros años o los apegos con otras personas cuando ya somos más grandes, nos brindan esa satisfacción, esa bondad, ese afecto. Entonces, obviamente son emociones mucho más agradables que queremos alcanzar, y cuando de repente nos quedamos persistentes en la amenaza, cuando ya la amenaza no es tal, lo que vamos a buscar de cierta manera es la relajación y la satisfacción. Y por eso les quería presentar algunas técnicas muy sencillas. Esta yo creo que es de las más sencillas y es una adaptación al tipping, que es el abrazo de la mariposa. Y esto, la ventaja es que como es información concreta, uno lo puede utilizar con pequeñitos y pequeñitas. Y básicamente el tipping implica una serie de golpecitos, que si bien pueden sonar, sí, son golpecitos, pero tiene que ver con toda una actividad en términos de los hemisferios, de cómo voy compensando, sobre todo cuando estoy ansiosa. Entonces, les voy a mandar el video una vez que termine. Y básicamente lo que pide es que uno estreche los pulgares y convierta las manos en una mariposa, las ubique en el esternón y empiece a dar golpes uno a la vez mientras va controlando la respiración. Y de esta manera, y obviamente les envío el video, de esta manera, claro, al principio uno, sobre todo si está ansioso, quiere calmarse al tiro, pero con estos golpes de alguna manera va centrando también estos componentes fisiológicos de los que hemos estado hablando, voy regulando la respiración y voy tomando atención, voy poniendo foco justamente en otras cosas
que permite que baje mi ansiedad. ¿Sí? Otro ejemplo también asociado al mindfulness o a la toma de atención, de cambiar el foco. Son muy parecidas, pero cambian un poco el modelo. Uno es la regla del 3-3-3, que es cuando estoy pensando mucho, como esta verborrea mental que a veces nos sucede, necesitamos focalizarnos. Y una de las maneras de hacerlo, la más sencilla y más cortita, es, por ejemplo, en un momento, paro y planteo 3 cosas que observo, 3 cosas que escucho, y mover 3 partes del cuerpo. Súper sencillo, pero me vuelve al lugar. Lo mismo que para el 5, 4, 3, 2, 1, que implica justamente el 5, ubico 5 cosas que puedo ver, ubico 4 cosas que puedo tocar, ubica 3 cosas que puedas escuchar, ubica 2 cosas que puedas oler y ubica una cosa que puedas probar. Obviamente entre cada una de ellas hay una inhalación y una exhalación, pero si se dan cuenta son ejercicios muy acotados que se pueden hacer con personas de todas las edades básicamente, porque son elementos súper concretos, súper identificables, pero que de alguna manera nos permite poner foco. Básicamente cuando uno hace mantras o cuando inicia procesos de meditación, eso es lo que hace, es cambiar el foco y concentrarse en un punto. Otro material que les quería compartir era este link de una meditación en 1 minuto, que es básicamente un ejercicio de mindfulness, obviamente en ese tiempo, entonces súper acotadito, y acá justamente se brindan las instrucciones de que en 1 minuto paremos y nos concentremos solo en la respiración. Y de verdad, quienes han hecho mindfulness, y acá también comparto mi experiencia, de verdad que es como un reseteo. Aunque sea un tiempo muy chiquitito, permite de alguna manera en este cambio de foco recuperar energía. Y acá un recurso más bien en material. La misma página del CPIP, a propósito de la pandemia, tiene una serie de recursos, si bien están destinados para el mundo adulto, directivos, profesores y asistentes, son actividades que uno puede utilizar a propósito también de trabajar con niños y niñas. Pero tampoco nos perdamos que todas las cosas son para los niños y niñas cuando vemos que los colegas también necesitan como estos recursos, revisar estas creencias, ser asertivos, hablar de la escucha, o sea, todo esto es transversal. ¿Sí? Y tienen mucho material, muchas fichas, tienen recursos, tienen videos, así que también voy a compartir el link una vez que salga de la presentación. Y por otro lado, existe mucho material en términos de cuentos para hablar de las emociones. Creo que el más conocido y con muchas versiones es el emocionario, que está en versión juegos de mesa, están libros, hay una serie de materiales, pero también hay unos cuentos muy hermosos para hablar del duelo, y particularmente el monstruo de los colores, que también tiene toda una serie de materiales a propósito, habla básicamente de un monstruo que tiene muchos colores en su cuerpo que finalmente son las emociones. Entonces tiene que ir de cierta manera reconociendo emoción por emoción y va identificando colores a través de ellas. Entonces con personas de menos añitos de experiencia es un libro que es súper relevante para efectos de etiquetar estas emociones y que es algo mínimo para poder expresar y regularlas. Y para adolescentes también están las mismas versiones, hay mucho libro, como también apelando a la misma autonomía, como esta es como una versión más adolescente del monstruo de las emociones, porque también es el libro de las emociones, el diario de las emociones. Está Las heridas sanan, que aboga más que nada al tema de la depresión, y esta guía para el bienestar Está bien no estar bien es para niños y niñas mayores de 10 años. Entonces, recursos hay muchos sobre las emociones, porque básicamente ha sido una necesidad no menor. Voy a copiar los links para
para que los puedan ver con detalle. Marcela, no sé si hay comentarios. No, no han indicado nada en el chat. Quizás a lo mejor lo que podemos hacer va a quedar la grabación igual dentro del espacio virtual y después de esto a lo mejor si tú tienes más material que puedas compartirnos, lo podemos subir en el espacio virtual para los estudiantes, ¿te parece? Sí. Parece que pegué un link mal. Sí, la verdad es que sí hay harto material en torno. A Sí. veces lo que confunde es por dónde empezar las búsquedas de apoyo. Si eso, ahí los estudiantes van a poder indagar, porque este camino la verdad es que uno tiene que hacerlo no solamente por los estudiantes, sino que también por uno mismo, que es un ejercicio siempre de un eterno autocuidado. Sí. Y básicamente también situarnos a hablar de las emociones es súper necesario, pero siempre es importante hablar desde uno, porque ¿cómo vamos a poder enseñar algo que no sabemos? Entonces es necesario uno hacer esa revisión, revisión como personal, de cómo están nuestras emociones, cómo las etiqueto. Sí, ahí René plantea justamente que el ser emocional debe permear todo en el currículum. Y justamente aprendemos cuando estamos bien, cuando nos sentimos seguras y seguros, cuando estamos en niveles de satisfacción. No aprendemos en la amenaza. Por eso las escuelas, las salas, el puesto de al lado debe ser un lugar de protección humana, no desde este componente más operativo, desde estar tranquila, desde el enfoque de derechos humanos. Y ese es un desafío, tratar de ver cómo se pueden generar estrategias para tranquilizar, o sea, buscar los espacios más zen permiten de verdad un proceso mucho más armónico en el aprendizaje, y eso a uno como docente igual le cuesta entenderlo en un momento, hasta que no vivencia cómo puede llevar esa experimentación de que tiene que haber una armonía de las emociones para poder aprender. Y que esa invitación a ustedes que están en práctica, ojalá que puedan probar algunos de estos ejercicios, o sea, el ejercicio a lo mejor de una meditación al iniciar la sesión puede permitir otro enfoque dentro de la sala de clase. Así que yo creo que no hay más preguntas en el chat, Pame, y no sé si quieres agregar algo más o alguien quiere abrir micrófono. Ahí René levantó la mano. Ya, René. Sí, me voy a descubrir. Soy profesor, así que es lo mínimo que puedo hacer. Saludo a Pamela, agradecido en el alma por esto. Yo no trabajo en la UNCE necesariamente, tengo proyectos en la UNCE, pero no estoy necesariamente vinculado de manera como formal. Pero quería agradecer solamente, y si alguien quiere hablar, yo cedo mi palabra, no tengo ningún problema, pero agradecer principalmente porque esto es demasiado necesario para la comunidad en general. Lo veo en les practicantes, ¿no es cierto? Pero también lo veo en mis colegas. Entonces, solamente acotar de que con respecto a las creencias, Pamela lo dijo súper bien, a veces, por ejemplo, como yo soy profe de inglés, de alguna manera cuando llego a hacer la clase en el contexto universitario, yo veo que la gente tiene un bloqueo emocional con el inglés. Es una cosa impresionante. O sea, yo acá vengo a estudiar otra cosa, vengo, por ejemplo, a estudiar arquitectura, etcétera, 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 pero me tropiezo con el inglés y tengo que pasarlo y genera como una... Y como decía Pamela, ¿no es cierto? Estas emociones que nos paralizan, que sería en este caso, como yo lo leo, que sería la ansiedad de tener que pasar el ramo y efectivamente yo me predispongo y yo también como profesor también puedo tener la creencia de que todas estas personas no quieren pasar el inglés, ¿no es cierto? Están súper predispuestas a no estudiar ni nada de eso. Y ese ser emocional que me gustaría que permeara el currículum es el que deberíamos reconocer y el que deberíamos primero destrabarnos. Y después de eso, ¿no es cierto? Generar y después de eso todo fluye. Ojo, a mí me ha pasado. He tenido la suerte de que
de que efectivamente cuando traspasamos la barrera emocional, cuando bajamos los niveles de ansiedad a las personas o los filtros afectivos, como se dice en lingüística, digamos, aplicada, digamos, la gente efectivamente tiene una predisposición un poquito más amable de aprender una lengua. Esto no tiene quizás nada que ver necesariamente con lo que ustedes están tratando. Quizás ustedes son practicantes de otras disciplinas, quizás hay gente de inglés también, no lo sé. Pero es importante que no solamente esto sea en las prácticas, sino que también sea a la comunidad universitaria en general, y esto también genere también, eh, digamos, un buen vivir, un buen convivir. Así que yo le agradezco en el alma y muy, 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 muy agradecido nuevamente por este espacio y que me dejen hablar, que eso es impresionante. Esto no pasa siempre. Así que muchas gracias, Pamela, muchas gracias a la profe Marcela y a la gente que vino. Gracias. ¿No? Y quizás ahí, René, claro, hay ciertas situaciones que tienen que ver, claro, con esta ansiedad lingüística, porque claro, uno se adelanta a ciertas cosas, que voy a hablar mal, que se van a burlar, pero también pensamos en los mismos procesos evaluativos, esta historia de amenaza y con la evaluación, y que quizás ya ha cambiado mucho también el proceso de evaluación, pero cuántos padres también transmiten la ansiedad por la experiencia que vivieron cuando fueron estudiantes. Entonces, te va a ir bien en la prueba, tienes que estudiar. Entonces, al final, la evaluación, que podría ser también una oportunidad de aprendizaje, se termina volviendo en una situación súper amenazante. Entonces, muchas personas no logran transmitir aquello que conocen, ya no solamente por la experiencia propia, sino también por aquello que me transmiten quienes están alrededor. Francisca también comenta algo ahí sobre las emociones que estuvieron mal miradas, ¿cierto? Y que tiene mucho sentido también con aquello que se comentó en la sesión anterior, como este miedo a tener ansiedad. No es miedo a tener ansiedad, pero esta visión que tenemos y que es constante, y por eso la planteo, la relación que tenemos con la ansiedad. Entonces no tenemos que alejarnos de ella, si es parte de nosotros. Sí, ahí Fran dio su opinión desde orientación. Y respondiendo un poco René, lo que decía que a lo mejor están los de inglés, la verdad es que esta invitación es para todos los estudiantes de práctica de la UNCE, no es de... Entonces es bien abierto, el grupo es heterogéneo. Bueno, yo creo que se conversó todo lo que podemos abordar dentro de 1 hora y media, porque yo siento de que como hicimos el levantamiento con los estudiantes, cuáles eran los focos, a lo mejor alguno va a sentir que dentro del tema de empatía, que a lo mejor no se abordó lo que tienen la inquietud, pero también es un espacio de 1 hora y media en que podemos abrir estas puertas a poder buscar otras salidas. Así que yo deseo que de verdad les sirva este ejercicio. Si a lo mejor algo no les quedó claro, puedan volver a ver la sesión posteriormente en el espacio de práctica y ahí seguir profundizando. O sea, mostró, yo creo que la gracia, Pamela, es que mostraste todos los niveles. Eso, y mostraste contenido de apoyo, tanto para niveles preescolar como para más cercanos a la media. Y aún así siempre hay que seguir reforzándolo. Entonces eso, pues, muchas gracias Pamela nuevamente por contar contigo. Son pocas las veces que hemos logrado que el expositor del primer dilema pedagógico continúe al segundo. O sea, entonces yo de verdad creo que siempre es más interesante cuando se logra hacer de que la primera sesión tome la temática y después pueda profundizar en otra área, en otra arista que igual es complementaria a la primera sesión. Así que a lo mejor de los presentes, si no vieron el primer dilema, también los invito a que lo vean, que debería estar en el espacio virtual, para poder hacer esta conexión de los dos espacios, cómo podemos mirar la convivencia escolar, el tema de la prevención de la violencia y además el trabajo de las emociones. Es eso. Muchas gracias y nos estaremos viendo el próximo mes en el último dilema pedagógico del primer semestre, y les deseo de verdad que tengan un muy buen proceso de práctica
que ya estamos como a la mitad ya del proceso, así que espero que tengan un buen desarrollo durante ese semestre. Eso, muchas gracias a todos los que asistieron.